Hola, buenos días. Estamos un día más en Feminismo de Estar por Casa y me falta alguien. Espera, No sé espera, si- espera, que llego. Ah, Es que me ha sustituido un perro. Bueno, un perrito, seguro Manu, que, seguro ¿dónde que, estabas? seguro que lo hace mucho mejor el perro que yo. Hombre, no. Hola, ¿cómo estáis? Hola, Cecilia, ¿cómo estás? Hola, muy ¿Bien? bien, muy bien. Hemos tardado muchísimo. Hemos tardado Manu, una ¿dónde barbaridad. estabas? Hacía frío la última vez que hicimos un programa de ¿Ves? estos. Y ¿Dónde- mira la calor que hace ahora. ¿Dónde te has metido? Pues la vida. No, bien, No hay bien. forma, Estaba, no hay forma. ahora mismo estaba poniendo la técnica de cómo Estaba de hacemos todo, técnico de cómo hacemos sonido. todo en este feminismo de estar por Somos- casa. Claro. hacemos Porque esto qué es feminismo de estar por casa. Somos feministas en una casa. Casa. En Muy la bien, muy bien. Concretamente. Bueno, cuéntanos de qué vamos a hablar hoy. Pues sí, después de tanto tiempo estaban los fans que no podían, estaban Estaba ya gente diciéndonos, nerviosa, sí. estaba nerviosísima, estaba pidiéndonos que por favor volviéramos Es normal. a gritos. Es normal. Y vamos Y vamos a hablar un poquito de los tipos de feminismo. clase teórica. Bueno, Teórico-práctica. teórica o práctica. Bueno, muy por encima, porque la historia del feminismo es muy amplia, De las diferentes... muy compleja y no nos vamos a No, claro. Pero ahora mismo retrotraer. como de situaciones actuales de diferentes Más o menos, expresiones de o formas posturas. de entender el feminismo, que Ujú. igual la gente se confunde y piensa que todo es lo mismo, o que el feminismo es un movimiento unánime y Homogéneo. aunque tenga una voz, una agenda común, pues hay diferentes formas de entenderlo, entiendo, ¿no? Sí, hay diferentes formas de entender el feminismo y que en su esencia... y en su que así de no esencia entenderlo. en su esencia es lo mismo. Lo que pasa es que hay pequeñas diferencias entre unos y otros. Yo hablo de pequeñas diferencias porque realmente, bueno, la motivación común son los derechos de la mujer. Está claro, está claro. Ahí no hay... Es más diferentes teoría. formas de abordarlo, ¿no? Que estamos hablando de qué tipo. Vamos a hacer una enumeración Eso y es. ya entramos en... Hacemos una... Estamos hablando de ecofeminismo. Estamos hablando de ecofeminismo, estamos hablando de feminismo liberal, Bien, feminismo radical, vale, interseccional, vale. feminismo de la igualdad, feminismo de la diferencia. Vale. Más o menos eso es... hay más. Vamos a hablar hay de- más, pero vamos a hablar hay de más, estos, ¿no? pero vamos a hablar de estos. Vale. Sí, que yo creo que son ahora mismo, pues, los más, no, más influyentes o, bueno, Vale, los que más peso pueden tener a nivel teórico o filosófico, ¿no? sí. Vale, pues empezamos. Y ahora sí. Inside your bedroom, we stopped counting the days, lost in the rhythm. Physical Y ahora sí. Pues ¿Empezamos? Pues podemos hablar del feminismo de la igualdad. El feminismo de la igualdad, bueno, es uno de los más importantes, que tiene muchísimo peso, y lo que busca el feminismo de la igualdad son derechos iguales a los de los hombres. Así, Vale. en resumen, que las mujeres tengamos los mismos derechos y libertades que los hombres. Vale. Sí, basándose en una igualdad real, formal y efectiva de derechos, oportunidades, deberes. Sí, En vuestro y nuestro comportamiento en sociedad y demás, ¿no? como ciudadanas de derecho, Vale. que no hemos sido durante muchísimo tiempo. Vale, o sea, coger lo que la situación jurídica o de igualdad social que pueden tener los, o sea, de derechos sociales que pueden tener los hombres y llevar las mujeres a equiparar esa situación. Efectivamente. Así como súper resumen, ¿eh? Sí, sí, Estamos sí, súper sí. resumiendo. Luego está el feminismo radical, que el feminismo radical no significa que seamos radicales y que vayamos quemando contenedores, Este me interesa mucho. que muchas veces dan muchas ganas de eso. No, feminismo radical viene feminismo de raíz, de cuál es el problema y tirar del hilo hasta ver cuál es la raíz del problema de la desigualdad que hay entre hombres y mujeres. El término radical, el término en general radical es que está como... tiene una connotación siempre como peyorativa, como extremista, como radical, iba a decir como radical, que Sí, sí, pero es no viene definirlo. de ahí, no viene de radical. Claro, de hecho en su momento hay movimientos que tienen el apellido radical y no es radical en cuanto a extremismo en su forma, sino a eso, buscar la raíz
y basarse desde la raíz de ese movimiento. Estoy pensando ahora mismo en los partidos de la Segunda República. Había un partido radical republicano y no es que fuera el partido más ultra Claro. de no sé qué, no, es que en su raíz era republicano y defendía el republicanismo como modo transversal de organizar la sociedad, ¿no? Y por eso era el Partido Radical Republicano, pero que no estamos hablando de cuestiones extremistas. No Y es verdad que cada vez que se habla del feminismo radical, se habla o se intenta a hablar del feminismo radical como eso, como algo extremista, algo ultra, la feminazis. Las feminazis. Y no es todo eso. No tiene nada que ver. Mientras el feminismo liberal lo que pone en el centro en derechos y libertades de la mujer como ciudadana, en sociedad, lo que busca el feminismo radical es ir a la raíz, y entonces es cuando se introduce la palabra patriarcado. Y en este momento que se introduce esta palabra es porque el feminismo radical piensa, y es así, que el machismo es algo estructural. Está incluido en todas las estructuras de la sociedad. Ya. Entonces, en vez de simplemente, que ya es bastante, analizar cuál es la situación jurídica y social de los hombres, intentar equiparar a las mujeres, lo que hacen es, venga, puesto que entendemos que las mujeres parten de una situación de desventaja, desigualdad y demás, vamos a analizar qué ha ocurrido para llegar ahí, y por eso surge el término, y reconocemos como algo que existe, el término patriarcado. Eso es. Entonces es cuando la definición de término patriarcado es no solo, ya nos centramos en las desigualdades sociales de derechos y libertades, pero ¿qué ha pasado para que ocurra esto y que esté ocurriendo esto? Pues que el machismo está introducido en todas las facetas de la estructura social, y hay que combatirlo desde la misma estructura que está facilitando y fomentando esto. Hay que desinstalarlo, ¿no? Yo siempre... Hay que desinstalarlo como en el ordenador. Es verdad, sí, pero es un virus. No, es como es peor, es como el sistema operativo, quiero decir. Sí. El sistema operativo en el que tenemos instalado en nuestra sociedad, con el cual funcionamos, es el machismo. Es un sistema machista y patriarcal, en el sentido en el que prioriza la elección de los varones en el poder, la autoridad, en la producción, las cuestiones valorables, y relega un segundo papel, o un papel más doméstico, más interior, más privado, a las mujeres. Y ese sistema lo tenemos instalado, cada uno de nosotros individualmente, pero lo peor, todos y todas como sociedad. Y de ahí lo complicado de eliminarlo, porque es algo con lo que nacemos, y tenemos la sensación siempre de que cuando naces bajo un sistema concreto, entender que es así por naturaleza. Es así por naturaleza. Porque tú solo has nacido en esta, o sea, tú solo conoces el desarrollo de la sociedad con estas normas machistas y patriarcales. Por tanto, es muy difícil conseguir adeptos o entender alguna fórmula para poder desinstalar un sistema sin desinstalar la sociedad en sí. Es muy difícil, y por eso yo creo, el feminismo radical no solo se centra en conseguir que también derechos reales, porque ahora mismo tenemos derechos irreales. Son derechos plasmados en la Constitución, pero que no se llevan a cabo en la sociedad, o sea, no se terminan de plasmar en la sociedad. El feminismo radical va más allá. Dice, sí, podemos tener los mismos derechos y libertades que los hombres formales, pero las desigualdades... Y eso en Occidente, porque en otros lugares ya ni siquiera tienen los derechos básicos, que ya es una cuestión de humanidad, ya eso ni siquiera ya de... O sea que el feminismo radical se plantea la raíz de la diferencia, la raíz de la desigualdad, y combate esa raíz. Hay que ir a combatir la raíz. O sea, combate el patriarcado y el machismo como sistema que nos gobierna. Como sistema que nos gobierna, sí, en todas las facetas de la sociedad. Claro, es mucho más ambicioso que intentar, como decíamos del feminismo de la igualdad, o el feminismo también liberal, con este sistema intentar equiparar derechos y libertades, ¿no? Es que, por ejemplo, tenemos ahora mismo, sí, tú puedes, ahora mismo las chicas pueden estudiar todo lo que quieran. Bien, por supuesto, tenemos derecho a la educación en todas las facetas. El tema es que las chicas no optan por las carreras de ciencias, por ejemplo. Eso es, por la tú tienes un derecho, pero no lo llegas a ejercer porque hay una estructura que hace pues que las chicas no lleguen a elegir ese tipo de carreras. Está claro, la socialización que hace también que vosotras estéis más apegadas a los cuidados, a la familia,
a tal y que vuestro, aunque tengáis derechos laborales, si tenéis Oye, que atender, un momento. si tienes que atender, que no es una cuestión formal, que no es una cuestión legal, que no es una cuestión que ninguna norma diga lo que se puede estudiar, trabajar, cuál es la dedicación que las mujeres tienen que dedicarle al hogar, a la familia y demás, pero la realidad es que, bien por las cosas que leemos, que vemos, por las preguntas que te hace tu familia, por esa socialización invisible que hay a tu alrededor, Sí. Las mujeres eligen carreras que tengan que ver con los cuidados y en su vida familiar están más adaptadas, adaptan su vida más a los tiempos familiares que lo hacemos los varones. Eso es. Y eso lo que hace el feminismo radical es buscar la explicación, buscar el origen e intentar transformar esa realidad. En eso y en otras claro, múltiples pues desigualdades que hay en la sociedad en torno a la mujer. Vale, muy bien. Sí. Me queda muy claro. Feminismo de la igualdad, feminismo liberal, pues bueno, se parecen mucho. El feminismo liberal, sí, lo que pone es el foco en la economía. Mientras las mujeres no tengamos pues, una estabilidad económica y no podamos acceder a una economía que nos permita vivir dignamente, pues no vamos a llegar tampoco a la igualdad real. Y también entiendo que el feminismo liberal huye un poco de la colectivización de las mujeres, ¿no? O sea, entiende que tú, mujer, como sujeto individuo, sujeto de derechos libre y no sé qué, tienes que tener el derecho para decidir cuál es tu proyecto de vida. Pero creo que no entra tanto en la colectivización de las mujeres, de hablar de ese corpus femenino, de cuáles son en general la situación de las mujeres o lo que os oprime o lo que supone el género para vosotros, como si hace el radical, entiendo. Claro. Que es más un movimiento emancipador de la mujer, pero casi individualmente. Sí, claro, estos son movimientos que ponen el foco en diferentes cosas, ¿no? Desde luego todos estos movimientos, o sea, todos estos feminismos lo que luchan es por los derechos de la mujer, pero es como si pusieran el foco central, unas en una cosa y otras en otra. Sí, pero que podemos hablar que se parece mucho a los feminismos, este feminismo liberal, más liberal o de ese corte más liberal, a los feminismos más iniciales, sí, que lo que pretendían era derechos civiles, derechos de educación y políticos para las mujeres, más allá de entrar, como hace el feminismo radical, a levantar las estructuras de esto tiene que tener derechos, pero vamos a plantearnos qué está pasando en la sociedad y vamos a intentar atajar desde la raíz. La base, desde la raíz, eso es. Entonces, yo creo que sí, los feminismos pues ponen el foco en diferentes, en qué es realmente lo importante y cómo podemos atajar esto, llegando a, o sea, centrándonos en un punto y viendo cómo se puede cambiar las cosas. Sí, que al final, como podemos ver, ambos feminismos, en este caso, dos de los que hemos hablado, persiguen de largo fondo la igualdad, una sociedad igualitaria. Lo que pasa es que uno lo hace a través de la promoción de derechos y libertades y oportunidades de la mujer directamente, y otro lo hace a través de levantar las estructuras para conseguir esa... Para ver qué pasa ahí debajo, en los bajos fondos. Es mucho más complicado, pero digo, mucho más efectivo, ¿no? No, ahora hablaremos de esto. Vale. Ahora hablaremos de lo que es efectivo o no es efectivo. Sí, porque claro, que aquí hay... Más lento. Claro, aquí el gran problema es ese, yo creo. No realmente lo que piense cada feminismo, sino qué es lo más efectivo ahora mismo, o estamos hablando de buenismo. Vale, ¿y cuál es tu opinión a ese respecto? Que me interesa mucho. Si quieres terminamos con... Venga, vale. Vamos a terminar de nombrar, solo nombrar, porque no nos podemos poner a meternos en el meollo de estos tipos de feminismo. Has hablado también del interseccional. El interseccional es ahora está muy vigente, está muy en boga. Y ese feminismo que dice que muy bien señoras, pero habéis centrado el feminismo en la mujer blanca occidental. Y estamos muchos tipos de mujeres, estamos negras, o sea, me refiero a racializadas, a islámicas, a inmigrantes, mujeres pobres, mujeres muy pobres, con discapacidades, mujeres... Exactamente, ahí entraría todo tipo de mujeres, no solo eso, el foco en la mujer
blanca occidental que está buscando unos derechos concretos en la sociedad. Lo que le cuestiona al feminismo es dónde estamos las demás mujeres. Ya. A ver, la interseccionalidad es un término que ahora mismo en sociología, en trabajo social, Sí, en se ha puesto educación, de moda. está... Bueno, pero tiene todo el sentido del mundo. Sí. Viene a decir esto de que cuando tienes más de una circunstancia personal que pueda afectar a tus condiciones, la suma es mucho más que dos. Es decir, Claro. si eres mujer migrante y lesbiana, tu situación, tu complejidad de derechos es mucho más elevada que si sumáramos las tres únicamente, sino que se potencia. Se eleva la potencia. Entonces aparece esa interseccionalidad de que se suman esas tres cosas y suponen mucho más rechazo, discriminación, falta de acceso a derechos y oportunidades en igualdad que otras mujeres y que el resto de los varones, Claro. por la suma de las circunstancias que tienen mujer pobre, racializada, Claro. mujer inmigrante, mujer discapacitada, Claro. mujer... En fin. Le dirían al feminismo de la igualdad o el liberal, señoras, ustedes están peleando por ser CEOs de empresas y llegar a puestos de poder, pero es que eso para mí... O sea, yo estoy peleando por tener una vivienda o una vivienda digna, o por un papel que diga que soy residente en este país y poder trabajar, ¿no? Sí, además no trabajar en en negro o en B o sin ningún tipo de derecho. Eso es. Es verdad que el feminismo es un movimiento que surge en Occidente, que surge Francia, Inglaterra, Estados Unidos. Surge en estos momentos o con la Revolución Francesa y posteriormente con las sufragistas, y se ha centrado mucho en el movimiento feminista internacional, se ha centrado mucho en esto, en las mujeres en Occidente, porque bueno, las primeras filósofas, los primeros movimientos surgieron en estos lugares, pero es verdad que dista mucho la situación de derechos genérico que pueden tener las mujeres en España con la que pueden tener las mujeres en Irán en este momento o en Afganistán, que son invisibles, o las que pudieron tener en países de América Latina o en otros lugares, ¿no? Entonces, estas mujeres son las que están diciendo, hola, estoy aquí también. el feminismo también tiene que darme mis soluciones. Mis soluciones. Y no es que el feminismo occidental de alguna forma no sea doliente de estos problemas, ni mucho menos. No. Pero es verdad que lo que tú decías está muy claro. Tú estás luchando por ser CEO de una empresa y yo estoy luchando porque no me maten por ser mujer, ¿no? Sí. Que la diferencia es tan abismal. La diferencia es abismal. Pero entonces está el feminismo interseccional que se pelea por hasta que no avancemos todas juntas, no avanzamos. Lo que quieren es visibilidad para ellas también, y que no sea un feminismo solo que luche por los derechos de las mujeres blancas occidentales. Vale, yo me pregunto, ¿te puedo preguntar cosas aunque sean hombre, un poco claro, polémicas? sí las sé, porque yo tampoco. Ya no, digo, casi como opinión, que aquí Sí, esto feminismo está por casa, o sea, damos lo que damos. Sí, exactamente, no nos pidáis mucho. Pero bueno, le hago la pregunta, esto que me parece interesante desde el punto de vista de una persona que se preocupa por los derechos en general de la ciudadanía, de la humanidad, detener el movimiento feminista internacional o detener que no avance en derechos en Occidente hasta que se consiga una igualdad de derechos en otras zonas del mundo, ¿no supone una parálisis a la que no estamos dispuestos a asumir? ¿O sí? Es decir, ¿qué pretende el feminismo interseccional? Porque avanzar toda junta va a ser muy difícil. Eso es muy difícil. Muy difícil. Porque, por suerte, el feminismo no se impone con las armas. No. Se impone desde el convencimiento, desde el argumento y desde el avance democrático y civilizatorio de los pueblos. Es muy difícil que todos los pueblos avancen de la misma manera, porque es muy difícil que esos movimientos civilizatorios arraiguen igual en todos los sitios. Si fuera por una guerra sería mucho más fácil. Tanto es como ir peleando hasta que ir consiguiéndolo, pero no, el feminismo no se impone así, se convence. Y va para atrás, va para adelante y va para atrás. Entonces es muy difícil que todo el mundo esté en el mismo punto. Entonces, ¿cómo hacemos para avanzar? Hasta que todas las mujeres no tengan derecho a la vivienda, no se avance en que las mujeres estén posicionadas como CEOs de empresa. A ver, sin que se me malinterprete, y si es que estas son opiniones y otras personas pueden tener opiniones, y además si estoy diciendo algo incorrecto, por favor. Además, nosotros hablamos. Lo que tiene que hacer es poner, claro, ayudarnos a esto también. Y somos conscientes también de que hablamos desde una situación de privilegio, los dos que estamos aquí. Exactamente, estamos. Creo
el movimiento feminista desde las sufragistas hasta nuestros días han sido mujeres, la mayoría con una condición económica desahogada. ¿Entiendes? Pero por una cuestión práctica, es decir, si tú no sabías si ibas a comer ese día, no te podías poner. Aunque Claro, aunque la preocupación tenía que ser mayor, pero entiendo que no se preocuparan por el voto si lo que no tienes es comida, ¿no? Exactamente. Las mujeres en las fábricas que estaban trabajando de sol a sol no estaban preocupadas por sus derechos, obviamente, pero fueron las que alzaron la voz. Siempre han sido mujeres acomodadas que tenían el tiempo y los conocimientos para reivindicar para las demás mejores condiciones. Se entiende perfectamente. Entonces, pero ¿y en la no me parece contradictorio, que el feminismo occidental, podemos llamarlo más acomodado y con más derechos, pelee o esté en el centro de la pelea de eso, de pelear por otras mujeres que están en condiciones pero también, peores, y que, o sea, es que no me parece contradictorio. Pero también pienso que, y esto también que se me entienda, que cada uno a lo suyo, entiéndeme. Creo que tiene que haber movimientos feministas que estén más en la parte filosófica, de avance de conocimiento, de argumentación y de estudio de las causas y demás, y que haya movimientos feministas más combativos, más obreristas, o más con derechos concretos, o más de zonas geográficas concretas, que siendo conocedoras de su realidad, peleen por esa realidad. Yo he estado leyendo, porque me generaba mucha curiosidad sobre los feminismos islámicos o feminismos en esas zonas, y también hay mucha controversia con esto, porque existe un feminismo islámico muy relacionado con la religión, de religiosas islámicas que lo que quieren es reinterpretar o interpretar el Corán desde el punto de vista feminista, o una lectura feminista del Corán diciendo que el Islam puede resultar machista porque ha sido interpretado por hombres siempre, pero no por como que no era su intención. Esto para mí me chirría bastante como persona laica, que entiendo que las religiones están hechas para controlar la sociedad y, entre otras cosas, al controlar a las mujeres. No creo que el Islam, ni en la religión católica, ni el judaísmo, ni ninguna otra gran religión de masas tenga una visión feminista. Lo siento. Esto en el cristianismo, sabes que está pasando igual, ¿no? Que están viendo la visión feminista de Jesucristo. De hecho, bueno, Antonio Piñero, que es un estudioso muy importante de la Biblia, pues tiene un libro que se llama Jesús y las mujeres, que habla precisamente de estos movimientos cristianos también que quieren ver a un Jesucristo feminista. Ya, pero eso pasa por varios puntos por los que no estoy. Pero vamos a ver, esos eran unos tiempos y no podemos, o sea, no, es que extrapolar tiempos distintos con movimiento feminista es que es un poco, yo no creo que raro. Ni en el tiempo coetáneo de Jesucristo, en el caso de que existiera esa figura histórica, ni en el tiempo en el que se ha escrito las escrituras, ninguno de los concilios vaticanos que ha habido nadie creo que ha estado en la cabeza de nadie ha estado el feminismo ni las mujeres. Lo que no podemos hacer es meter a capón cosas que no casan, y cada uno vamos a poner un poco de cordura. Entendiendo que el machismo, y el patriarcado no es una cosa natural, no es una cosa biológica ni obligatoria ni esencial, sino es una cosa arbitraria que los hombres hemos decidido para organizarnos. Y uno de los métodos que hemos decidido para eso son las religiones. Sí, muy importantes. Que son métodos de correctivo social y siempre para las mujeres. Sí. Creo que hacer una interpretación feminista de cualquiera de las grandes religiones es fariseo. Como menos delicada y tranquila. Ahora, me parece interesante que haya mujeres en países musulmanes intentando cuestionarse desde la religión la estructura social relacionada con sus derechos. Me parece bien. Que se han conseguido a través de esto algunos avances en cuanto a la concepción de la familia en algunos países musulmanes. También es cierto que las religiosas musulmanas han ido avanzando, han ido consiguiendo avanzar derechos del resto de mujeres en sus países, pero creo que hay que poner por tanto, pretender que una mujer en Afganistán
le pida al feminismo internacional una lectura feminista del Islam, pues mira. Es complicado. Es muy complicado. Entiendo que es más difícil. Entiendo que las mujeres, la Organización Internacional Feminista tiene que estar en lo que está, que es cuando los talibanes llegaron a Afganistán y lo barrieron todo hace recientemente poco, intentar salvar al mayor número de niñas y mujeres posibles, que eran las que están pagando las peores consecuencias de la religión allí. Eso sí que es un movimiento internacional feminista, ¿no? Estoy recordando a las juezas, a la Asociación Internacional de Juezas, que sacaron a centenares de juezas afganas con sus hijas de Afganistán porque las iban a matar o las iban a encerrar en sus hogares después de haber sido juezas. No, pues eso sí que es una acción internacional en defensa de las mujeres, una acción feminista internacional en defensa de las mujeres, más allá, o mucho más importante, perdón, que reinterpretar el Corán, textos sagrados, sea el Corán, sea cualquier otro libro sagrado de cualquier otra religión, desde el punto de vista feminista. Me parece mucho más interesante. En todo caso, hablo de la perspectiva también sesgada de una persona laica que no creo en la existencia de ningún tipo de, de Dios. Sí, es complejo. Todos estos temas son muy complejos. Por tanto, ese feminismo interseccional del que hablabas, que me parece interesante desde el punto de vista teórico, creo que puede ralentizar. Ahora, cuando hablemos de todos los feministas, de todos los feminismos, vamos a poner el foco en qué realmente es lo que necesitamos, que ser realistas con los feminismos que tenemos. Mira, y cuáles son los que más nos van a ayudar en el avance. Pues vamos a avanzar, que siendo realistas. Que llevamos media hora de programa, vamos a avanzar. Vamos a avanzar, sí. Si no, no queda nada. Mira, queda el feminismo de la diferencia. Sí. Que es muy interesante, creo que muy poca gente conoce el feminismo de la diferencia. Es que el nombre ya chirría un poco. Pero no es así, o sea, porque lo que dice el feminismo de la diferencia, igual, o sea, el feminismo de la igualdad dice que hombres y mujeres somos iguales ante la ley. Vale. Chimpum. Y aquí las diferencias biológicas no tienen nada que ver. Vale. Tú y yo tenemos los mismos derechos, da igual las diferencias biológicas que tengamos, ¿no? Vale. El feminismo de la diferencia lo que dice es, bueno, pues vamos a aceptar que realmente iguales no somos. Empezando por la biología, porque yo voy a poder ser madre y tú no. Entonces, vamos a ver, somos iguales, pero yo tendré que tener unos derechos como madre que a los que tú no tendrás. Como madre, como gesta, o sea, quiero decir, como mujer, porque da salud, porque pare, eso porque es, embarazada. tendré que tener más días de permiso laboral, o sí, y estás de acuerdo con eso. Yo no estoy de acuerdo con que tengáis que tener más días de permiso que los padres. Claro, ¿ves? Bueno, yo estoy de acuerdo con que durante el embarazo la situación, o incluso la menstruación, se analice como una situación concreta de las mujeres, que los hombres no tenemos, pues evidentemente ni nos quedamos embarazados, ni tenemos la menstruación, y tengáis que tener el tratamiento concreto de eso. Incluso día de permiso, todo lo que tengáis. Pero lo que es la paternidad y la maternidad, que es cuidar, creo que lo vamos a hacer lo igual que vosotras. Sí, no, era un ejemplo. No es que yo piense que no deben tener. No, cuanto más días tenga padre y madre para cuidar a su bebé, mucho mejor, ¿eh? No es. Y sobre todo que uno no pise a otro. Sí, eso también es muy importante. claro, o sea, a ver si ahora. Bueno, eso. Pero era un ejemplo. Pero yo tengo que tener derechos también por dolores en la menstruación y que no pueda ir ese día a trabajar. A ver, pero si es que tiene toda la lógica del mundo. Y además, la propia. Lo he dicho aquí alguna vez, el Tribunal Constitucional ya ha interpretado muchas veces el derecho a la igualdad como el de la siguiente forma: de tratar igual situaciones iguales y de forma desigual situaciones que sean desiguales. Es decir, si hacemos rasero único y tratamos a todo el mundo igual, al final es discriminación, porque hay gente que no llega que no tiene las mismas circunstancias. Claro. Es tratar de forma diferente situaciones que sean diferentes para igualarnos a todos. Eso es el discriminio de la diferencia. Bueno, entonces estamos hablando de equidad. Sí. Más que de igualdad. Estamos hablando de pero equidad. Es que y es más que realmente, claro. Entonces, no es que queremos ser iguales o queremos igualdad. Pues no buscamos la igualdad tampoco. O sea, aquí lo que buscamos es equidad. Porque no podemos llegar a ser iguales a vosotros porque llevamos un retraso de cientos de años. Y que no tendría sentido que los hombres tuviéramos permiso por la menstruación. No tendría sentido, claro. Porque no tenemos menstruación. Y si somos iguales y no atendemos también a diferencias biológicas, pues tendríamos también problemas
Cuando queramos optar a ser bombero, por ejemplo. Y tampoco podríamos regular la violencia de género, tampoco podríamos regular acciones positivas, porque si entendemos, las acciones si positivas. entendemos que todos somos iguales, claro, todos, pues somos somos iguales. Y a eso es lo que se acoge el machismo cuando dice, no somos todos iguales, claro. pues las pruebas para bombero tienen que ser todos y iguales. es verdad que tenemos que procurar que todo el mundo lleguemos igual a la meta, pero la línea de salida es distinta para la cada línea uno. de salida es distinta. Entonces tenemos que equiparar la línea de salida. Y admitir que biológicamente Oye, pues hay diferencias también. Me gusta el feminismo de la diferencia, creo que se casa bastante con lo que pienso. Claro. ¿Más? Y tenemos el ecofeminismo. Oh, me encanta este. El ecofeminismo equipara a la mujer con la naturaleza. Y lo que dice que es la naturaleza ha sufrido los mismos vaivenes que la mujer ha sufrido porque lo que ha hecho el hombre es imponerse sobre la naturaleza y sobre la mujer, imponiendo su criterio y su destrucción. Es verdad que incluso en la mitología, en las cuestiones más místicas o más esencialistas, siempre se vincula a la naturaleza o a la tierra o a la vida con la mujer. Y lo que dice el ecofeminismo es hay que cuidar el mundo, hay que ser respetuosos con el cuidado del mundo, tanto como con invadir, desde el extractivismo de tanto de la naturaleza como de la mujer, claro. ¿No? Que los hombres hemos ido a extraer de vosotras todo lo que nos interesaba, eso. Tanto como de la naturaleza. Eso es. Mis 3 libros olvidados es ecofeminismo. Azucena es autora de... No son 3 libros olvidados, es una flipa. Azucena es la autora de 3 maravillosos libros que están al alcance de cualquiera que los queréis comprar por ahí supongo que en esas plataformas grandes. Bueno, tú también eres autor. Yo los tengo los 3 tuyos. ¿No puedes decir el nombre? Los nombres de los 3, que es trilogía, sí. O sea que tenéis que verlos. Es una trilogía por problemas de pasta, porque realmente debía ser uno entero. No, pero queda guay que sean 3. Sí, pero a veces se pierde. Leí el título de los nombres pues en orden. 3, sí, pues es... Mira que no me acuerdo. ¿En serio? No me lo puedo creer. Medusa, Penélope y Pandora. Es verdad que es ecofeminismo, habla de esa vinculación incluso mitológica, ¿no? Es ecofeminismo, en su esencia. Su esencia es ecofeminismo. Es verdad que este no plantea otras cuestiones distintas más relacionadas con el medio natural en el que nos desenvolvemos y equipara el trato que hace la naturaleza con el trato que hacemos socialmente con las mujeres. ¿Qué ibas a decir en cuanto a lo que has dicho cuando terminamos? Estos son los feminismos así, bueno, luego está el feminismo queer también. Ah, sí. Que plantea que el género, bueno, sí, el género hay que eliminarlo, que nuestros problemas son el género, y se olvida totalmente de que hay una base biológica. Es la teoría queer, ¿no? La teoría de Judith Butler. Que todo es género, todo absolutamente es género, entonces... Habla de la performatividad del género. Sí. Que es una performance, la vida que llevamos es una performance porque el género es... Yo también estoy un poquito de acuerdo con esto, pasa que hay extremos que los que no. El género, que es la forma de que tenemos de expresarnos ante el mundo, que la gente nos vea. ¿Cómo vestimos? ¿Cómo nos peinamos? Es una gran mentira, es una gran construcción arbitraria que hemos hecho ¿se lleva pendientes o los no? humanos. Que, en fin, tú puedes ser mujer y llevar vida de lo que socialmente se entiende como un hombre, sin más, sin problema. Lo que plantea, que esto, a ver, también lo plantea Simone de Beauvoir, o sea, que no es una cosa, de hecho... Sí, es que una cosa es la teoría queer de Judith Butler, que creo que es una americana, que es verdad que igual lo extremiza mucho. Lo extremiza porque se olvida completamente de la biología. Y no puedes, a ver... Sí, es importante. Hasta el punto de que tú cuando tienes un niño no sabes si va a ser niño o niña. Ya. Olvidándose totalmente de que el niño ya ha nacido con sus... Sí, hace una distinción sexo-género que ya lo hizo Judith Butler y Kate Millett y muchas en los 50, 60, 70. Como que, y lo lleva como muy al extremo, restándole casi toda la importancia a la parte biológica, porque realmente, y eso es una realidad también, lo que leemos en la calle a un hombre y a una mujer no es por su genitalidad o por sus cromosomas, porque no los vemos, sino por la forma de expresarse. Todos sabéis que yo soy un hombre porque mi apariencia, más o menos, en algunos momentos menos que más, casa con lo que se entiende como un hombre y tú con una mujer. Igual, pero yo podía tener genitales femeninos y estar expresándome de esta forma y que todo el mundo me leyerais como un hombre, ¿no? Claro, y al contrario, yo podía ser un hombre y tener esta apariencia. Hasta ahí bien, pero la genitalidad, o sea, la expresión la biología sexual, la expresión de los genes sexuales, que es
la gran diferencia. La parte cromosómica también. Y la cromosómica no podemos olvidarla, desecharla y decir que eso no es así. No podemos ir en contra de la biología. Vale, venga, pues terminamos para concluir que ya nos hemos pasado de tiempo. Venga, de todos estos feminismos que, a ver, como idealizados como te diría individualizados, yo, tienen su... que hay algunos que idílicamente o utópicamente vale. son maravillosos, el de la diferencia, el ecofeminismo, y que teóricamente también, y que yo, por ejemplo, el de la diferencia, el ecofeminismo, tal, pero me en tu encanta opinión... y maravilloso, y me identifico plenamente con ellos, pero a la hora de llevarlos a la realidad tenemos un problema, y es que podemos desvirtuar el foco, podemos irnos del foco que son los derechos de la mujer. Y terminar hablando del manglar, hablando no sé qué. Exactamente, podemos estar hablando de otras cosas, irnos a otras cosas y no estar en el foco que es, escuche usted, las mujeres tenemos problemas ahora mismo de derechos importantes y tenemos problemas de derechos que no se llevan a la práctica. Uh-huh. Venga, entonces, vamos a ser prácticas, En tu opinión, ¿qué es ser práctica? Ser práctica es, para mí el feminismo radical es ser práctica. ¿Qué más te convence? ¿Qué más sigues? El feminismo radical es ser práctico. Que cuestiona las estructuras para cambiarlas desde la raíz. Y el de la igualdad, por supuesto, pero es que están ahí mano a mano. Sí, ahora mismo están mano a mano. Uno plantea más radical. el origen y otro más las consecuencias. Es prácticamente lo mismo. Creo que hay que ser práctico y creo que, pues no quiero decir también que el feminismo es una reflexión de cada mujer y lo importante es llegar a la conclusión de que eres feminista. Me da igual qué feminismo te guste más, qué feminismo practiques o qué feminismo es el que leas, pero creo que la gran revolución es que las mujeres se planten, vean, o sea, sean capaces de admitir a las presiones y a las violencias que estamos sometidas, porque hay que admitirlo. Muchas mujeres no lo admiten porque es muy duro. Uh-huh. Es muy duro plantarse y decir, esta es mi violencia, esto es mi desigualdad, esto es... Que seguramente no lo hago porque siento que soy incapaz de romper esas violencias y esas desigualdades y estoy en un círculo del que no voy a poder salir. Y entonces admitir eso y admitir es muy duro. Eso es. Pero creo que cada mujer tiene que sentarse y decir, esto es lo que me pasa, y sí, esto es culpa del machismo. Y sí, lo voy a poder afrontar o no lo voy a poder afrontar. Pero soy feminista. Y me parece muy interesante la reflexión, ¿no? Transitar por ese camino complicado de la pregunta a ti mismo de ¿estoy siendo víctima de la opresión del sistema o no? Y una vez que ya coge la vía que tú más te interese, pero y que sobre todo el feminismo, cualquiera de estos que estamos hablando, el feminismo no le dice a las mujeres cómo comportarse, ni a los hombres, desde luego. No. Pero sí que analiza las circunstancias y propone alternativas para que si como tú te estás comportando, cuál es tu vida, no es agradable para ti o entiendes que no es la mejor situación, puedas transformar y puedas cambiarla. Pero no se imponen formas de ser ni de comportarse, sino que se analizan las estructuras, la sociedad para darte alternativas para cambiar la situación, ¿no creo? Sí, yo creo es lo que estoy diciendo. Creo que el feminismo principalmente lo que quiere es que las mujeres se den cuenta. Amiga, date cuenta. Y luego ya somos conscientes de que hay mujeres que pueden hacer y mujeres que no pueden hacer. Pero date cuenta, primero date cuenta. Duro, claro que es duro despertar a una sociedad, despertar a una historia de vida que sabes que ha sido desigual y muchas veces violenta para ti y que has sufrido muchos tipos de acoso y has sufrido muchos tipos de violencia y la sigues sufriendo. O sea, despertar a eso es muy duro, pero es fundamental. Es la única forma de transformar y de que tus hijas o nietas no lo sufran. Es ser consciente de que es incómodo, pero ser consciente de tu situación creo que es la principal vía de salida.
Pues si te parece, lo dejamos aquí con una adenda que os propongo. Sí. Vamos a grabar un mini programita después porque hemos hablado de las mujeres, de Sí. cómo las mujeres ven el feminismo y la igualdad. Sí. Y os voy a hacer una propuesta de qué tenemos o qué podemos hacer los hombres. ¿Te parece? Venga, a mí, estupendo. Pero terminamos con Estupendo, este programa y estupendo. hacemos otro. Venga, No vais a ver con la misma ropa porque probablemente se grabe el mismo día. esas cosas no se dicen, que son Se va a cosas ver, de la se va a ver, técnica. se va a ver, se De va a ver. verdad. Si tenemos un equipo detrás maravilloso que ahora nos cambia Sí, los guau, la focos, cosa mala. nos cambia los Cualquier cosa micrófonos. que no estéis de acuerdo, que serán muchas, no las escribís. Sí, por favor, ayudarnos con estas cosas, que cometemos errores. Un pero, besito, corazones. Pero ayudarnos, por favor. Adiós.